En este vídeo voy a explicar cómo se obtiene la función de potencia de una prueba de hipótesis bilateral. Vamos a suponer que la variable aleatoria muestreada es una variable aleatoria normal de sigma conocida. Y lo que desconocemos, por tanto, es su esperanza, mu. Como ya sabéis, una prueba de hipótesis bilateral sobre mu es esta que aparece aquí, donde hemos puesto que la hipótesis nula es que el valor desconocido del parámetro, de la esperanza de x, es igual a un valor fijo, mu sub 0, y la hipótesis alternativa es que mu es distinto de ese valor fijo predeterminado. Como ya hemos visto, el estadístico de prueba que se utiliza para decidir cuál es el resultado, y si rechazamos o no rechazamos H0, es este que está aquí. Media muestral menos mu sub 0, el valor de referencia, partido por sigma, que es conocida, que a su vez está dividido por la raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Y en el caso de que mu sea igual a mu sub 0, es decir, en el caso en que H0 es cierta, este estadístico sigue una distribución normal 0. Bien, la función de potencia para esta prueba nos va a indicar cuál es la probabilidad de rechazar H0 para un valor cualquiera del parámetro. Entonces, recordando cómo era la región crítica en el caso de una prueba bilateral, nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando los valores del estadístico de prueba en valor absoluto son superiores a un determinado parámetro, perdón, a un determinado valor, a un determinado número real que llamamos C. Esto lo tenéis reflejado en el dibujo de la función de densidad de la normal 0,1, que está en verde. Entonces C sería este valor de aquí y menos C sería este que está aquí, y por lo tanto, cuando el estadístico de prueba T mayúscula es menor que menos C o mayor que C, entonces rechazamos H0 y consideramos cierta la hipótesis alternativa. Bien, el problema es que no sabemos lo que vale C, entonces en esta explicación, en este vídeo, además de determinar la función de potencia, la utilizaremos para expresar C en función del nivel de significación de la prueba. Bien, pues como he dicho antes, esta es la función de potencia, es decir, la probabilidad de rechazar H0 para cualquier valor de mu, que si lo expresamos de esta manera, que es equivalente a esta, es esto que ya he dicho antes, es la probabilidad de que el estadístico de prueba sea menor que menos C o mayor que C para cualquier mu. Observar que en este caso estamos calculando para cualquier valor de mu. Es decir, hay que tener cuidado con esto porque el estadístico de prueba sigue una distribución normal 0,1 cuando mu es igual a mu sub 0, es decir, cuando H0 es cierta. Pero aquí no estamos calculando esta probabilidad para solamente cuando H0 es cierta. La estamos calculando para cualquier valor de mu. Por lo tanto, esta variable, T mayúscula, no va a ser una normal 0,1. Va a ser una normal también. ¿Vale? Observad que esta variable, cuando mu sub 0 es distinto de mu, ya no es una normal 0,1, pero sigue siendo una normal, puesto que es una combinación lineal de normales. Entonces, para saber qué normal es, bastaría con calcular su esperanza y su varianza. Entonces, si calculáis la esperanza de esta variable aleatoria, es muy fácil comprobar que es mu menos mu sub 0 partido por sigma partido por raíz de n, puesto que al calcular la esperanza de esto, la única variable aleatoria es esta, y todos sabemos ya que la esperanza de la media muestral es mu. Sigma partido por raíz de n sale fuera, y me queda 1 partido por sigma partido por raíz de n, por la esperanza de la media muestral menos la esperanza de mu 0. La esperanza de mu 0 evidentemente es mu 0, entonces me queda que esta es la esperanza de t, ¿vale? Cuando mu es distinto de mu sub 0. En el caso de que mu sea igual a mu sub 0, tendríamos la normal 0,1 y la esperanza sería 0. Vale. En este caso he dibujado el caso en que mu es más pequeña que mu sub 0. Si mu fuese mayor que mu sub 0, pues estaríamos a este lado.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que habéis estudiado en el capítulo 4, es estandarizar la normal para convertirla en una normal 0,1, que es como calculamos probabilidades con la variable aleatoria normal. Entonces, a esta le tenemos que restar su esperanza y dividir por su varianza. La varianza es fácil de comprobar, comprobadlo, es un ejercicio que conviene que hagáis, que la varianza de t es sigma partido, perdón, es 1. ¿Vale? Me da igual, para cualquier valor de mu, sea igual a mu sub 0 distinto de mu sub 0, siempre va a ser 1 la varianza. Insisto, comprobarlo. Por lo tanto, como la varianza es 1, para convertir esto en una normal normal 0,1, tenemos que restarle mu y dividirlo por su varianza, que es, tenemos que restarle su esperanza, que es esto que está aquí, disculparme, no mu, sino su esperanza, que es esto, mu menos mu sub 0 partido por sigma partido por raíz de n, y dividir por 1, que es su varianza, ¿vale? Bueno, antes de hacer eso, lo que hacemos es, aplicando el primer axioma de aditividad, ¿vale? Esto es la unión de este intervalo a este intervalo, entonces la probabilidad de pertenecer a la unión de esos dos intervalos es igual a la suma de las probabilidades de unir a cada uno, de pertenecer a cada uno de ellos, puesto que son dos intervalos disjuntos, compatibles. Bien, pues como decía, ahora para calcular estas propiedades lo que hacemos es estandarizamos la normal. T es una normal, repito, de esperanza este valor que está aquí y de varianza 1, y desviación típica 1 también. Por tanto, tengo que restarle esto y dividir por 1, que es lo que hago en el siguiente croquis. Entonces, este sería lo que estoy haciendo. Le resto su esperanza y divido por 1. Hago lo mismo del otro lado. Hago lo mismo en el segundo sumando, ¿vale? Aquí ahora fijaros que lo que me va a quedar, esto de aquí que es u, y esto de aquí que es u, es una normal 0,1, evidentemente. Si queréis, si no os lo creéis, pues hacéis la resta, la operación, y os va a quedar esta variable que está aquí, que es una normal 0,1, puesto que mu es la esperanza de la variable aleatoria x. De todas maneras tiene que salir, puesto que le estamos restando, estamos haciendo el cambio de variable para convertir una normal cualquiera en una normal 0. Bueno, pues una vez que hemos hecho el proceso de estandarización de la normal, tenemos ya aquí una normal que es una normal 0,1, que le estamos llamando u, y que es menor, es la probabilidad de que esa normal 0,1 sea menor que este número, más la probabilidad de que la normal 0,1 sea mayor que este otro número. Utilizando la notación del capítulo 4, donde llamamos la función de distribución de u, le llamamos phi, tenemos que esto es phi de menos c menos mu sub 0 partido por sigma partido por raíz de n, más 1 menos phi de c menos mu sub 0 partido por sigma partido por raíz de n. ¿Vale? Y esta es la función de potencia para una prueba bilateral. Digamos que ese primer objetivo del vídeo ya está cumplido. Repito una vez más, esta es la función de potencia de una prueba bilateral. ¿Y qué es lo que me da? Me da la probabilidad de rechazar H0 para cualquier valor de mu. No solamente para cuando H0 es cierta, sino para cualquier valor de mu. Bien, a partir de aquí podemos calcular cuál es el valor de C, del cuantil C. ¿Cómo? Pues utilizando la definición del nivel de significación. ¿Qué es el nivel de significación? Es la máxima probabilidad de rechazar H0 indebidamente, es decir, de rechazar H0 cuando es cierta. Entonces, alfa va a ser el máximo de la función de potencia para los valores de mu que hacen H0 cierta. Pero en este caso, en esta prueba de hipótesis, hay un solo valor de mu que hace H0 cierta, que es que mu sea igual a mu sub 0. Por lo tanto, esto es equivalente a poner el valor de la función de potencia en mu sub 0. Y esto será, por tanto, el valor de alfa, la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierta. Bien, pues si hacemos mu igual a mu sub 0, esto se hace 0 y esto se hace 0 y me queda que el valor de la función de potencia en ese caso es esto que está aquí. ¿Vale? Como todos sabéis, por la simetría de la función de densidad de probabilidad de la normal 0,1, de cualquier normal, phi de menos c es igual a 1 menos phi de c. Por lo tanto, esto me queda 2 por 1 menos phi de c. Y de aquí puedo despejar c, ¿vale? Paso el 2 multiplicando aquí, ¿vale? Perdón, dividiendo, me queda alfa medios,
Y me queda, por lo tanto, que phi de c es igual a 1 menos alfa medios. Despejando de ahí c, me queda que es la inversa de phi de menos 1 de 1 menos alfa medios. Y a esto lo hemos llamado, según una notación que estamos utilizando, desde que definimos la distribución normal, el cuantil u sub 1 menos alfa medios. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos resuelto el segundo problema que queríamos resolver, que es cómo determinar a partir de la función de potencia y del concepto de nivel de significación cuál es el cuantil que hay que utilizar para determinar la región crítica en el caso de una prueba bilateral. Es decir, en el caso de que tenga una prueba bilateral, lo que tengo que hacer es comprobar esto cuando mu es igual a mu sub 0, es decir, cuando h0 es cierta. ¿Vale? Entonces, cuando h0 es cierta, esto es una norma 0,1, su función de densidad es esta que está aquí, y si al tomar una muestra determinada el valor absoluto de t es mayor que c, entonces lo que hago es rechazo h0. Bien, ¿cuál es el aspecto de la función de potencia? ¿Cuál es su representación gráfica? Pues está claro, en primer lugar, que el mínimo de la función de potencia se alcanza precisamente mu igual a mu sub 0. Observad que para mu igual a mu sub 0 tengo que esta es la función de densidad y la probabilidad de rechazar h0 sería esta que está aquí y esto que está aquí en verde. A medida que me voy yendo hacia este lado, la función de densidad se desplaza hacia acá y la probabilidad de que para esta distribución de probabilidad el valor de la variable aleatoria sea menor que menos c, pues es cada vez mayor, va aumentando, va aumentando. Y si voy hacia el otro lado, pues exactamente lo mismo. Por lo tanto, el mínimo se alcanza en mu igual a mu sub 0. Y además, si estudiamos el comportamiento asintótico, vemos que cuando mu tiende a menos infinito, ¿vale? Es decir, cuando voy hacia este lado, de aquí, hacia la izquierda, pues esto tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Y si esto tiende a menos infinito, menos queda más, quedaría más infinito, ¿vale? Más 1, y aquí sucedería exactamente lo mismo. Quedaría phi de más infinito más 1 menos phi de más infinito. Esto es 1 y esto es 1 que se va y me queda 1. En el otro lado, por lo tanto, la función hacia cuando mu tiende a menos infinito tiende a 1. ¿Vale? La asíntota sería una asíntota horizontal en la ordenada igual a 1. Y lo mismo sucede al otro lado. Si ahora hago tender mu a más infinito, esto me va a quedar signo negativo, por tanto, perdón, signo positivo, disculparme, por tanto queda menos infinito, esto es 0 y queda 1. Por aquí, entonces, cuando tiendo esto, la mu tiende a más infinito, la ordenada tiende a 1. Este sería, por tanto, el aspecto de la función de potencia en una prueba bilateral. En el caso de una prueba unilateral, pues lo que tendría sería esto que unilateral, lo que tenéis es esto que está aquí, ¿vale? Esto sería unilateral por la izquierda, y este sería unilateral por la derecha, ¿vale? En verde he dibujado las funciones de potencia teóricas ideales. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.